Juan Carlos Monedero, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué dirías que es lo que ha ocurrido? Porque el dato ha sido una sorpresa, desde luego, para todos los politólogos. Bueno, yo creo que hemos sido un poco ingenuos al creer en la verdad de algo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, que ha perdido buena parte de su contenido de verdad, que son las encuestas. Entonces yo creo que las encuestas son víctimas, como en todas las guerras, de la verdad. La gente se ha creído a pies juntillas lo que planteaban y de repente, claro, la lectura deja de ser una lectura real de las cosas. Y hemos hecho una lectura sobre las expectativas, lo cual creo que demuestra también cierta inmadurez social. Hay algo, de todas formas, de gran decepción porque se produce una desaparición de 1 millón de votos. Quizá la confluencia no fue una buena idea. Yo creo que tampoco eso es un buen análisis. Yo estoy convencido de que si la confluencia, el resultado de Unidos Podemos hubiera sido peor. Y por tanto creo que es muy erróneo, ¿no?, echar la culpa a la confluencia. La pregunta es ¿por qué no ha sacado un mejor resultado a la confluencia? No echarle la culpa a la confluencia, porque esa creo que era la estrategia correcta. Yo estoy convencido de que la renovación de la política pasa por frentes amplios, ¿no? La política de partidos está convirtiéndose en una cosa del pasado, que de hecho ha demostrado que solamente ha sido capaz de sobrevivir con una apelación irracional al miedo. Y eso no basta, ¿eh? Eso es un análisis muy sometido a una coyuntura y que te funciona la primera vez con el discurso de que viene el lobo, pero que no va a funcionar en las siguientes elecciones. Y por tanto yo creo que hay que darse cuenta de que sigue habiendo, ¿no?, una España que bosteza, que intenta aferrarse al inmovilismo, que es capaz de justificar cualquier barbaridad. He escuchado a Maillo del Partido Popular decir esta mañana que Fernández Díaz ha sido exonerado por el voto, es decir, y que Rita Barberá también. Es porque está en el Senado, donde han sacado un muy buen resultado. Es decir, que parece que la lectura del Partido Popular es que tú puedes hacer cualquier tipo de barbaridad y luego la gente te vota. Y yo estoy convencido de que ese voto es un voto que, ya digo, solamente ha funcionado por una apelación al miedo, que ha funcionado en un discurso repetido y que además ha tenido pues el regalo final del Brexit, ¿no?, como una señal de incertidumbre que la gente ha interpretado como haciendo una vez más del peor refrán del refranero su bandera política. Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Sí, hemos visto que había alguna interpretación que establecía también el paralelismo en el New York Times por lo que ha ocurrido con el Brexit, establecía alguna relación, pero Podemos ha cometido algunos errores porque el PSOE lo atribuía también al exceso de arrogancia de Podemos. ¿Hay algo de eso? Pues sería absurdo y un mal análisis no interpretar qué has hecho mal, ¿no? Yo creo que todos los partidos políticos tienen la obligación de preguntarse qué has hecho mal. Me tiene estremecido esta mañana que el Partido Socialista esté midiendo todo lo que le ha pasado en términos solamente internos. Es decir, que en vez de pensar lo que hubiera sido bueno para España, siga pensando simplemente en términos, de la que nos hemos librado, ¿no? Entonces, que el análisis de un partido que quiere gobernar este país sea de la que nos hemos librado, me parece que es terrible. Yo creo que Podemos ha cometido errores, ¿no? Primero, creo que ha sido infantil al haber creído por segunda vez en las encuestas. Creo que eso es un error, me atrevería a decir, intolerable, ¿no? Es decir, que te muestran un trapo rojo y embistes, ¿no? Entonces ya ocurrió con las elecciones andaluzas y ha vuelto a ocurrir, hasta el punto de que resulta que obtienes 71 escaños, una fuerza política que acaba de nacer, que no tiene todavía una gran implantación territorial, que todavía está ajustándose, que no ha pedido dinero a los bancos, y sacas 71 diputados y estás triste, ¿no? Yo creo que eso es infantil, ¿no? Estoy absolutamente convencido de que tú pensar que vas a llegar y la primera vez vas a llegar al gobierno forma parte de un análisis que ven insistiendo que es un análisis equivocado.
¿no? Yo que vengo diciendo que esa idea de una blitzkrieg, es decir, de una guerra relámpago que tú llegas, ¿no?, y besas el santo, es equivocada, ¿no? Porque juega solamente con el enfado ciudadano y cuenta con que ese enfado ciudadano tú lo vas a ser capaz de representar simplemente apelando a la casta 1000 veces, cuando la única manera de conseguir eso es haber planteado un discurso alternativo claro. ¿Qué ha ocurrido? Que durante la campaña electoral yo creo que ha habido una decisión errónea de hacer un discurso hueco, ¿no? Planteé después del debate a 4 que Pablo me había parecido un león enjaulado, ¿no? Y cuando hay un discurso del miedo, como el que ha habido, tú no ganas a nadie para tu ejército diciendo simplemente que vas a ser un buen chico, ¿no? Haciendo un discurso como blando, ¿no? De decir, no, tenemos que intentar no asustar. Y por otro lado te encuentras todo el mundo haciendo un discurso de miedo. La conclusión es que yo creo que tú solamente puedes ganar para tu ejército a la gente en un discurso del miedo, pues presentando que merece la pena esta lucha, y eso no se hizo, y por tanto, ya digo, creo que la lectura correcta es que se encaró mal la campaña electoral. Un discurso hueco, blando, son palabras muy muy duras. ¿Se equivocó entonces en esa estrategia electoral Podemos? ¿Perdón? ¿Se equivocó Podemos entonces en la estrategia electoral? Bueno, pues es evidente que si no has sacado el resultado que esperabas, no hiciste la estrategia electoral correcta. Parece bastante evidente, ¿no? Es decir, que no puedes sacar un mal resultado electoral y decir que has hecho una buena campaña electoral. Y yo creo que, insisto, que en un discurso del miedo, ¿no?, donde están apelando a que si ganas las elecciones vas a bolivarianizar España, lo cual es una tontería, pero lo han repetido 1000 veces, ¿no? Como si hubiera el más mínimo interés en traer alguna política, ¿no?, en América Latina a España, cuando se ha insistido hasta la saciedad de que son estructuras radicalmente diferentes y que además, ¿no?, se ha demostrado que no han funcionado, ¿no?, en muchos lugares de América Latina, y que por tanto si han tenido problemas allí, ¿por qué demonios vas a traerlo? Pero en cambio se ha repetido hasta la saciedad, sí, que se quiere traer el modelo bolivariano a España, y bueno, pues eso de alguna manera tú no lo solventas, ya digo, diciendo, no, sí, somos buena gente ya, pero ¿qué vas a hacer? Entonces, yo vengo diciendo desde hace tiempo que me parecía que hemos cerrado la discusión de las fuerzas alternativas a la hora de presentar cuál es realmente tu alternativa. Y he dicho que la hipótesis populista me parecía que era una hipótesis que no funcionaba. Es decir, que he planteado que tú no puedes simplemente decir, bueno, como la gente está enfadada, yo voy a intentar trazar una línea diciendo, ahí está la casta, aquí estamos nosotros, y sin plantear de una manera clara, ¿no?, cuál es tu alternativa, y sin confrontar con mayor beligerancia contra los que quieres sacar del poder, pensar que vas a sacar éxito. Y sigo pensando que es una estrategia equivocada. ¿Qué ocurre? Fíjate, si te das cuenta, los partidos políticos que no han hablado con claridad han sido los que han perdido votos. Es decir, el Partido Socialista ha sido durísimo contra Podemos, ¿no? Ha sacado un resultado muy malo, pero en sus términos le ha funcionado en la medida en que su discurso muy fuerte contra Podemos ha tenido su resultado. Y el Partido Popular lo mismo, ¿no? Ha tenido un discurso durísimo contra Podemos y ha generado un buen resultado, porque ha movilizado a su gente y ha logrado, ¿no?, que todo el mundo salga a votar ante el miedo. En cambio, el discurso de Podemos o el discurso de Ciudadanos tenían un problema, y es que querían conseguir los votos de otras personas sin atreverse a desmantelar las estructuras ideológicas de aquello que quería reclamar. Más claro. Es decir, Ciudadanos criticaba a Rajoy, pero no criticaba al PP. Es decir, ¿por qué? Porque como querían los votos del PP, decía, no, es que si yo critico al PP, no me van a votar. Pues ahí tienes el resultado, ¿no? Es decir, que te crees que simplemente criticando a Rajoy ibas a conseguir un resultado. Y no es verdad, ¿no? Entonces, no se ha atrevido, ya digo, a criticar al PP, y ahí está el resultado. Y a Podemos le ha ocurrido lo mismo. Es decir, como tú querías votos del Partido Socialista, en vez de criticar, ¿no?, al Partido Socialista, pues criticabas a Sánchez y criticabas a Susana Díaz, pero de alguna manera decías, no, ¿cómo vamos a criticar, ¿no?, al votante socialista que se va a sentir concernido si criticas al partido?
en sí. Y yo creo que eso se demuestra también que es erróneo. Yo creo que el deterioro, ¿no?, de nuestro país es lo suficientemente grande como para habernos atrevido a hacer un discurso como más claro, lo cual no significa ni mucho menos regresar a la nostalgia del pasado. Yo creo que Izquierda Unida tiene, ¿no?, la necesidad también de no tanto la dirigencia, ¿no?, como una parte de la militancia, de entender que construir una alternativa más democrática en nuestro país no tiene razón en la nostalgia, sino que hay que construirlo hacia adelante. Pero a la decepción de ese resultado en la izquierda, que ha sido malo en la izquierda en general, se suma el éxito del Partido Popular, el voto de la derecha. Después de una legislatura que ha quedado coronada por todas estas informaciones sobre Jorge Fernández Díaz, y han tenido un buen resultado. ¿Esto a qué lo atribuyes desde la perspectiva del politólogo? Bueno, pues es un discurso bastante conocido, ¿no?, que es el discurso del miedo, que la alternativa, si en vez de plantear, claro, un modelo de país claramente identificable, deja que te etiqueten los que presentan el cambio como poco menos, ¿no?, que una desestructuración de todo lo existente, pues estás perdido. Es decir, mucha gente mayor ha dicho, no, prefiero lo malo conocido que lo bueno por conocer. Es decir, no has sido capaz de convertir, ¿no?, en un proyecto ilusionante de transformación tu modelo alternativo. Y yo creo que ahí también hay una lectura clara, que yo creo que es otro error de infantilismo de Podemos, y es pensar que tú puedes, tiene que ver con lo que planteaba antes, pensar que tú puedes ganar unas elecciones al gobierno del país sin antes haber demostrado capacidad de gobierno. Es decir, que por ejemplo, tú creas que puedas ganar las elecciones sin antes, ¿no?, por ejemplo, pasar una legislatura en la oposición, demostrando, bueno, cómo haces una política pues eso, de oposición, donde dejas claro cuáles son tus propuestas, su factibilidad, su coherencia, porque lo otro es simplemente pensar que tú vas a ser capaz, no ya digo, de conseguir la confianza de todo un país solamente a través de lo que estás contando en los medios de comunicación, y eso es un error. Yo creo que, y vengo, insisto, lamento tener razón, pero vengo diciendo desde hace mucho tiempo que Podemos, si realmente quiere gobernar, necesitaba estar más en la calle, estar más en la movilización popular, construir de alguna manera ese movimiento que no se ha construido. Entonces, esa insistencia, ¿no?, de Podemos en lo electoral, en pensar que siempre, ¿no?, con tu discurso dirigido, ¿no?, a las elecciones te vas a solventar los problemas, vengo diciendo que a mí me parecía que es erróneo. También es verdad, no, aquí nadie tiene que hacerse el listo, ¿no?, pero sí que en las intuiciones que yo tenía me llevaban a la conclusión de que la gente va a creer más en ti cuando le demuestres quién eres. Y en las elecciones, pues lo que haces es muchas fintas, en las elecciones es más discursivo, en las elecciones es más de alguna manera captar, ¿no?, la atención, cuando en el fondo yo creo que es una buena idea, ¿no?, hacer un catálogo de IKEA porque la gente lo lee, pero tienes que darle mucha credibilidad a lo que viene dentro, y eso lo consigues cuando la gente te ve en los movimientos sociales, en las luchas sociales, en los problemas de los trabajadores, en los conflictos, y eso yo creo que todavía está pendiente. Y a partir de ahora, porque parece que es evidente que Pedro Sánchez decide, la pelota está en el tejado del Partido Socialista, aunque se culpa a Podemos de haber desembocado en esta situación, pero ¿qué crees que puede pasar? ¿Crees que hay una mínima expectativa de que se conforme un gobierno de izquierdas? Yo creo que hay que intentarlo, ¿no? Es decir, que el susto que genera el hecho de que el PP diga, como nos han votado, no somos culpables de nada de lo que ha pasado, y la perspectiva de que una persona como Rita Barberá, ¿no?, de repente diga, no, como me han votado, todo está en orden. Creo que genera tanto espanto, o que de repente hayas pillado al ministro del Interior, ¿no?, conspirando para sembrar pruebas, o que hayas pillado a gente envenenando el Ebro, o que el tesorero del PP esté en la cárcel, o que Cotino se hubiera enriquecido por la visita del Papa,
o que Rato tenga más juicios pendientes que Al Capone. Es decir, con todo eso, que pueda darse la sensación de que no pasa nada, estremece. Y por tanto yo creo que el Partido Popular ha sido capaz de concitar un discurso del miedo, que es muy irracional, pero que también vacía nuestra democracia. Yo creo que si la lectura es la que yo escuché esta mañana de Maillo, diciendo que como la gente nos ha vuelto a votar, todo lo que hemos hecho es correcto, yo creo que nuestra democracia pues está dando las primeras paletadas profundas de su enterramiento. Y por eso creo que hay que hacer el esfuerzo de todas las fuerzas políticas de cambio para intentar frenarlo. Y por tanto, ahora se abre un escenario complejo. Ahora se abre un escenario, bueno, donde hay muchas aristas que hay que ver cómo se solventan. Yo estoy convencido de que Ciudadanos va a ofrecerle, ¿no?, al PSOE pues que se abstenga, ¿no?, para que haya una gran coalición del PP con el apoyo de Ciudadanos y la abstención del PSOE. Y yo creo que el PSOE tiene que medir qué hace y qué no hace, ¿no? El problema es que el PSOE es bastante probable que vuelva a plantear una solución donde las políticas sean las mismas que las del Partido Popular. Por tanto, creo que volvemos a tener un problema profundo. Pero en cualquier caso, yo creo que en estos primeros pasos hay que intentar ver cuál es la posibilidad de un gobierno alternativo. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con Pablo Iglesias? Bueno, hablamos anoche, sí. ¿Y cómo le viste? Bueno, pues el resultado no era el que se esperaba, ¿no? Porque, como te decía antes, creo que hubo una errónea interpretación de las encuestas que generaba cierta euforia. Entonces, claro, cuando tú de repente crees que vas a tener un resultado y obtienes otro, pues funciona como un jarro de agua fría. Pero Pablo, yo creo que también había una cosa, también la hablé anoche con él, Pablo estaba siempre más cerca de la idea de que había que profundizar, es decir, que los cambios de un país se expresan con cierta lentitud, ¿no? Pablo es un muy buen científico social y él sabe, ¿no? Él no tiene pecados, ¿no?, de infantilismo, y yo creo que él es consciente que pese a esa euforia donde parecía que tú llegas y vas a, como decía antes, a ganar las elecciones, él sabía que los cambios sociales son más lentos, ¿no? Y que mucha gente en nuestro país, pues mayor de 65 años, bueno, pues educada en una posición conservadora, y que convencerles, ¿no?, de que hay una posibilidad alternativa, pues reclama tiempo. Y yo creo que él es consciente, ¿no?, de que hacía falta tiempo. Y ahora lo que yo creo que la primera impresión era, nos habían dicho todas las encuestas que vamos a sacar otro resultado, y no ha sido así. Entonces hay una primera reacción de, vaya, no ha sido así, mientras que yo ayer estaba relativamente contento, ¿no?, porque digo, es que en mitad de una campaña brutal de miedo, llena de incertidumbres, donde Europa está cambiando su contrato social, donde la gente no tiene claridad hacia dónde va el mundo, con el Brexit generando incertidumbre, con la crisis de refugiados también leída, ¿no?, como algo que está amenazando a la estabilidad de Europa. Bueno, que en mitad de todo eso sacar 71 diputados, lo que es un bloque, ¿no?, de político compacto, que tiene claro que las políticas actuales nos llevan al suicidio de las mayorías, y que por tanto vamos a tener durante los próximos 4 años, en caso de que no sea posible formar un gobierno alternativo, vas a tener un bloque que va a seguir planteando, bueno, lo que hace la Unión Europea nos lleva al desastre, que va a poder decirle al Partido Socialista, demuestra ahora todas las cosas que decías. Porque el Partido Socialista ha hecho un discurso durante las elecciones, pero yo estoy convencido de que lo va a incumplir, porque si el Partido Socialista está firmando el Tratado Transatlántico en Europa, si el Partido Socialista forma parte de la Internacional Socialista, que está renunciando a los derechos sociales, si el Partido Socialista ha asumido que el empleo estable es una reliquia del pasado, porque así lo ha asumido la Internacional Socialista. Bueno, pues ahora que llega el momento de la verdad, no de las elecciones,
que vengo insistiendo en que son de brocha gorda, cuando lo que hace falta es pincel. Bueno, pues el Partido Socialista va a demostrar ahora su incapacidad. Bueno, pues ahí tienes tú un bloque de 71 diputados, ¿no?, para demostrar a través de una oposición firme, ya digo, en caso de que no se sea capaz de formar gobierno, tienes la oportunidad de dar a conocer quién realmente eres y lo que piensas, cosa que en una campaña electoral creo, sinceramente, que pensar que lo vas a lograr con lo burdo que es una campaña electoral, creo que es excesivo. Pues sin duda son muchos los retos que tiene ahora el Partido Socialista de cara a su propio electorado. Y en el ámbito de Podemos, ¿tú crees que Pablo Iglesias queda cuestionado de alguna forma el liderazgo de Pablo Iglesias? Pues yo creo que no. Yo creo que fíjate que si hubiera algún tipo de petición de cuentas le correspondería, ¿no?, a toda la ejecutiva y más en concreto, ¿no?, a la responsabilidad de campaña, ¿no? Y yo creo que o sea, que tú no hayas ganado las elecciones la primera vez que te presentas, ¿no?, porque era como una segunda vuelta. No perdió Felipe González las elecciones en el 77. ¿Y qué ocurrió? Pues nada, que se volvió a presentar en el 79 y volvió a perder, ¿no? Y se presentó en el 82 y ganó, igual que Aznar perdió, ¿no?, en el 93, igual que Rajoy perdió en 2004 y en 2008. Es decir, que es bastante normal que la primera vez que te presentas en unas elecciones no las ganes, ¿no? Y por tanto, yo creo que hay gente interesada, ¿no?, en descafeinar, ¿no?, el proyecto de cambio de Podemos, que lo que está buscando es que Podemos sea la muleta del Partido Socialista, y para eso no nace Podemos, Y yo creo que hay gente hoy que en los medios de comunicación pide, ¿no?, de alguna manera una conversión de Podemos en muleta del Partido Socialista, y por eso están diciendo, pues hay que cambiar, ¿no?, a Pablo Iglesias y colocar a alguien que sea más amable con esa condición de muleta del Partido Socialista. Y se equivocan, porque ni hay gente en Podemos que tenga la voluntad de ser muleta del PSOE. Ahí se equivocan, ¿no?, pretendiendo construir un personaje, ¿no?, que parecería más afín, ¿no?, a esa condición de muleta. Y por otro lado, creo que la lectura correcta es la que te dice que, bueno, pues igual que Felipe González perdió en el 77 y perdió en el 79, no pasa nada porque Pablo Iglesias se haya perdido en esta primera ocasión, ¿no? Queda mucho por delante. Pues Juan Carlos Monederos, Juan Carlos, te agradezco muchísimo que hayas atendido esta llamada en un día tan importante para la vida política de este país. Muy buenos días y mucha suerte, Juan Carlos. Venga, pues buenos días y ojalá la conciencia crezca y nadie piense que realmente el Partido Popular ha sido exonerado de sus culpas, incluso de sus delitos, por haber sido capaz de ganar estas elecciones. Buenos días. Este programa es posible gracias a la ayuda desinteresada de los mecenas. Tú también puedes ser uno de ellos. Suscríbete en radiocable.com/mecenas.